Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase. El último tema que nos queda referente a los sindicatos son los organismos paralelos. Y vamos a ver, por supuesto, dentro de ellos las asociaciones solidaristas. El solidarismo lo vamos a ver su origen, que es en Costa Rica, el movimiento solidarismo en Guatemala y un solidarismo movimiento empresarial. Entonces, déjenme ver. Vamos a tratar, porque aquellos compañeros que yo los tengo que ingresar, vamos a esperar unos minutillos, pero ahí me avisan ustedes por lo menos 5 minutos, porque solo voy a ingresar hasta las 10 minutos. Después de eso, si ya no vamos a ingresar ninguno, que si no se interrumpe mucho la clase, para que todo el mundo esté enterado que todavía tienen 10 minutos para poderse incorporar a la clase, los que no sé por qué todavía no lo hacen de forma directa. Entonces les digo para que estemos enterados que 10 minutos y después de eso mejor cerramos para poder terminar, si no, no vamos a terminar. Entonces vamos a hablar del solidarismo. Primero su origen. Su origen lo vamos a ver en 3 etapas que se ven en Costa Rica. Su origen, estamos hablando de las acciones solidaristas, que son organismos paralelos a los sindicatos. Estas acciones solidaristas nacen en Costa Rica precisamente en 1947. En 1947, Costa Rica, como todos los países centroamericanos, pues tenía conflictos de carácter armado. Y precisamente, pues había un poquito de problema de lucha de clases. Entonces aparece un político, Alberto Martín Chavarría, que era un abogado y político, y él dice, bueno, señores, tengo una nueva visión para solución a los problemas obrero-patronales. ¿Y cuál es? Pues yo creo que necesito el apoyo de las cámaras empresariales, y él, me imagino, pues nace ahí con ellos y crean la primera, que se llama Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica. Esta Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica, a través de esta oficina, este abogado invita primero invita a crear el movimiento solidarista costarricense. Este organismo dice que estaba, fíjense que el movimiento solidarista costarricense inicialmente su origen está integrado por la Cámara de Agricultura, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Asociación de Banqueros de Costa Rica, y también participa la Confederación Costarricense de Trabajadores. Claro, condiciona esta representación de trabajadores el proyecto solo si se confirma que se van a respetar los derechos básicos adquiridos de la clase trabajadora. O sea, la clase trabajadora sí puso un alto, puso un límite, dijo, señores, queremos oír el proyecto, pero si perdían derechos de los trabajadores nos retiramos. Entonces, este movimiento prácticamente nace por parte del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pretende este señor? Bueno, dice que su proyecto comprendía un llamado para patronos y trabajadores se unieran mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos, producto de la crisis que está viviendo Costa Rica en ese momento. Apunta que la única forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radica en la capacidad de trabajo y de producción del pueblo. Dada la beligerancia de lucha de clases, era imposible que se buscara un método, y él encontró uno para fomentar la defensa separada de intereses de patronos y trabajadores. Este plan tenía precisamente 2 formas. Señores trabajadores, ustedes tienen garantías sociales y es importante proporcionarles al sector privado garantías económicas. Unidas vamos a producir más y especialmente vamos a lograr una justicia social para todos. Este proyecto de la Coordinación Económica de Costa Rica se fue creado como una oficina asesora de empresas a nivel económico. Ahí nace el solidarismo. Si se dan cuenta, no es producto de la clase trabajadora, no, es producto
precisamente de los patronos. Es concebido más bien como un proyecto en busca de una nueva fórmula para organizar a la clase trabajadora y el sector productivo. De ahí dice que se convierta en un plan económico integral cuyo propósito es buscar la eficiencia y la cooperación, como resultados la riqueza. Su filosofía económica es la solidaridad, condena la lucha de clases, aunque no defiende ni a patronos ni a trabajadores como clase ni como individuos, sino que protege a la empresa como institución, como unidad económica, como fuente de producción que produce riqueza. Es su objetivo principal, proteger a la empresa como institución, como unidad económica y como fuente de producción. Las dos primeras, que esta sí va a ser pregunta de examen, las dos primeras acciones solidaristas en el mundo, porque nacen en Costa Rica, de trabajar nacen en la librería López y la fábrica de chocolates El Gallito. Estamos hablando de Costa Rica. En 1949, dice este movimiento, trabajar por la armonía y cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto, dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. La mecánica de esta filosofía, según su autor, ¿en qué consiste? Vean en qué consiste. Consiste en una donación que realizan los patronos de un porcentaje total de las planillas que se deposita en un fondo de ahorro a favor de los trabajadores. Y estos a su vez aportan una cantidad similar, creando con ello un patrimonio económico, una acumulación efectiva que eleva el nivel de vida de los trabajadores. Esa es la filosofía de ellos. Ellos es lo que pretenden. Formemos un patrimonio económico con un capital que va a aportar el patrono y otro que vamos a aportar los trabajadores. La organización social, como lo proponía el autor, ofrecía el impulso a un movimiento laboral que fomentaba el ahorro de los trabajadores. Como medio de generar riqueza en el país, con apoyo directo de los empresarios, impulsa su tesis de reconciliación entre clases, como punto de partida idóneo para la superación de la pobreza a la clase trabajadora. El pensamiento liberal, él dice que, la ventaja es que dice que hay una conjugación entre un pensamiento liberal y un pensamiento social cristiano. Dice que el pensamiento liberal se refleja en capitalista privada, la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen contra la libertad de empresa ni el derecho a propiedad privada. Y el pensamiento social cristiano se refleja en tomar algunos principios de la moral, como cumplir la empresa capitalista en la sociedad, es decir, su función social de empresa, eliminando con ello los abusos de un sistema explotador del trabajador. En 1954 ya se crea la primera central de asociaciones solidaristas que se denomina Unión Solidarista Costarricense. Fíjense que también en ese año crean su periódico. El periódico se denominó La Unión, que también es un periódico precisamente de las entidades solidaristas. Pero en 1956, miren qué dato más importante, se funda la Corporación Solidarista. Estamos hablando ya de una corporación, estamos hablando del derecho privado. Organismo fundado en calidad de órgano financiero del movimiento solidarista costarricense. Escuchen, el cual vendía a las empresas afiliadas y al público títulos de crédito con intereses garantizados del 4% anual. En la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista, que fue la que crearon, costarricense, resolvió firmar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica, en el cual se comprometía a administrar los fondos de acciones solidaristas de trabajadores y estas entidades se comprometían ante el Banco Nacional que iban a promover el ahorro de todos los solidaristas, que iba a ser precisamente el fomentar el ahorro, iba a ser beneficioso para ambas partes. Esa es en la primera etapa. En la segunda etapa, bueno, no conformes con lo que estaba sucediendo en Costa Rica, dice, vamos más allá afuera de nuestras fronteras.
y a través de las autoridades de gobierno, incluyendo el presidente, pues invitan a los representantes del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo al presidente John F. Kennedy, y le dicen, señor presidente de Estados Unidos y funcionarios, como costarricenses venimos a plantearles un asunto de las acciones solidaristas. Consideramos que es necesario crear en el mundo, en el universo, la famosa filosofía del el presidente de Costa Rica y dice, bueno, lo vamos a hacer a través de un convenio con Panamá, exactamente el producto de el banano. Y hace un convenio bilateral y dice, las negociaciones relacionadas con países de precio del banano, con un mecanismo compensatorio, el interior de los términos de intercambio. Iniciaron ellos precisamente a hacerlo con Panamá directamente a través del banano. Bueno, tampoco no fue muy funcional. Entonces, en 1961 dicen, señores, ya tenemos capacidad y podemos crear nuestro partido político. Y crearon el Partido Acción Solidarista, que participó en las elecciones, pero no tuvo muy buen resultado. Fracasó como partido político el Partido Acción Solidarista, que estaba integrado por trabajadores y patronos pertenecientes a las entidades solidaristas. Y la tercera etapa. Vamos a ver si hay algunos que quieren entrar ahí. Tal vez entre 5 minutos más vamos a dejar ingresar a otros, para que estemos enterados. Y la tercera etapa en Costa Rica es la intervención de la Iglesia Católica. Y participa exactamente con la Escuela Social Juan Pablo XXIII, la cual fue creada en el año 1963, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de apoyar el compromiso solidarista, de promover las acciones solidaristas. A pesar de que estas entidades no deben de tener ningún compromiso religioso o ideológico, esta doctrina dijo, señores, creo que nosotros podemos apoyar el movimiento solidarista en Costa Rica, y efectivamente así lo hicieron. Sí, así lo hicieron. Es más, participaron de tal manera a través de esta escuela que permitieron la creación del primer organismo de patronos solidaristas denominado Asociación de Empresarios por Justicia Social y Paz en 1972. La Iglesia Católica participó como tal entonces en la promoción, en la divulgación, en apoyar a las acciones solidaristas en Costa Rica. Fue tanto el empuje que tuvieron que también lograron llegar a las empresas transnacionales como por ejemplo Motorola, IBM, McDonald's, Riviera Pozuelo, Firestone, Pfizer. Miren, a todas las empresas que lograron llegar ellos, también que los apoyaron en esas empresas, fueron creadas acciones solidaristas. Acuérdense que una de las finalidades era apoyar económicamente a través de un aporte para un fondo de ahorro. El solidarismo como movimiento preempresarial. La filosofía del solidarismo se fundamenta en combinar la eficiencia y la libertad individual de la empresa con la bondad de una filosofía humanista. Afirma que las injusticias y las desigualdades sociales no son producto del capitalismo, sino de el desigual acceso a la propiedad privada. Considera que al convertirse en propietarios, las personas trabajadoras comenzarán a compartir su objetivo como patronos.
que es el incremento de la productividad en las empresas, beneficiando entonces todos con este desarrollo. Imagínense ustedes, como empresa dijeron, señores trabajadores, vamos a convertir ¿Soy yo o no se escucha? Perdone. No se escucha. Ay, yo pensé que era yo también. Soy yo. Gracias. Algo sucedió ahí en la red. Casi se quiso escuchar, pero ya no se escucha. Fue por su octavo. Debe ser por el agua, se quedó sin señal el O sea, quedó sin octavo. Cállate, Octavo. Compañeros, ¿alguien podría compartirme el nombre de la unidad 5? Lo siento, yo ni tengo el programa. No, pero Igual, Chito, si no, con gusto. pero cuando inició la clase, las letras que estaban en amarillo eran, o el tema, pues. Los órganos paralelos. Órganos paralelos de. Y de ahí decía genuina organización profesional. Gracias. Organismos paralelos a la genuina organización profesionales. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero se fue la luz acá. Bueno, ya estamos hablando del origen. Estamos hablando del origen. Y nos quedamos con la segunda etapa, que hablamos de los estados, la participación de Estados Unidos. Y la última etapa, que estamos hablando de la participación de la Iglesia Católica, inclusive que permite la primera reunión y la participación. Ahora vamos a ver el solidarismo como movimiento empresarial. ¿Sí? Movimiento empresarial. Bueno, esta filosofía dice que definitivamente lo que trata de trabajadores tienen patrón. Esa es la filosofía del solidarismo. Lo vamos a volver empresario a usted. No sé, todo se escucha bonito, pero no puede ser un representante nunca de la clase trabajadora. Acuérdense que la primera finalidad que tiene esta entidad es el aporte económico del patrón. ¿Sí? Esa es la primera finalidad que tiene. Y estamos hablando de un fondo económico que nos permite generar mucha riqueza. Pero no es riqueza para la clase trabajadora asalariada. Es más, aquí vamos a leer una parte que dice que el incremento de salario, el fijar salarios mínimos, eso es lo único que provoca esa inflación. O sea, está totalmente en desacuerdo con todos esos temas. Pero bueno, pues vamos a ver. Dice, la filosofía del solidarismo se fundamenta en cuidar la eficiencia. Eso ya lo hemos leído. Se trata de un movimiento creado por los patronos, a pesar de su nombre.
no busca generar solidaridad entre la clase obrera. Entre sus fines está la armonía obrero-patronal. Por lo tanto, este es un aspecto que publicitariamente se explota con mucha frecuencia al considerar a los sindicatos como algo negativo para la empresa, que busca el conflicto y el beneficio del dirigente, mientras que la acción solidarista es vista como un elemento de colaboración y esfuerzo mutuo en beneficio de la armonía en un centro de trabajo. Si bien los postulados que inspiraron el solidarismo se basan en a la libertad, a la justicia, a la solidaridad, lo cierto es que la práctica del sector empresarial correspondiente en primer lugar y luego el transnacional lo convirtieron en arma contra el movimiento sindical. El solidarismo en Guatemala. Fíjense que en 1961, precisamente por el contacto de la Cámara de Industria de Guatemala, también Guatemala no nace por los patronos, nace por conducto de la Cámara de Industria. Y el Ministerio de Trabajo, bueno, localiza, contacta a don Álvaro Portela Lumbreras, que había sido secretario del movimiento solidarista en Costa Rica. Entonces participan las cámaras, los asesores de las cámaras, plantean, señores, es interesantísimo. O sea, los mismos asesores dicen, nos parece excelente para Guatemala este proyecto, ¿sí? Entonces, pero al final no lo apoya. Sin embargo, participaron las empresas más valiosas de Guatemala en ese entonces. Por ejemplo, la empresa fosforera Sociedad Anónima, Carbogás, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otras. O sea, participaron en un sector empresarial más fuerte en Guatemala. Les pareció interesante y muy beneficioso el proyecto y que lo iban a apoyar. No lo apoyaron cuando vieron que eran gastos innecesarios. Dijeron, vamos a estar apoyando nosotros y hacer gastos sociales que no se están obligando. No quisieron apoyar. Sin embargo, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, que era el gerente general de Carbogás, decide, y escúchenme, aparece la primera asociación solidarista de trabajadores en Guatemala, de una empresa que tenía únicamente 11 laborantes. Pero el proyecto fue también recibido y fue también respaldado por este ingeniero, que vean, hubo un proyecto para comprar vivienda por parte de los trabajadores. Sin embargo, cuando retiran a este gerente general de empresa y llega otro, sin consultar a nadie, todo lo que tenía de beneficio económico, la Asociación Solidarista en Carbogás, lo trasladan al Banco de los Trabajadores. Primera entidad en Guatemala, como una entidad solidarista, de movimiento solidarista, fue los trabajadores, no todos los trabajadores, fue en la empresa Carbogás. Acuérdense que hay un aporte aquí del patrón. Por eso no fueron trabajadores, fue Carbogás. ¿Sí? En 1963 ya se fundó un Instituto Central de Relaciones Humanas y Ventas, y en Guatemala se creó ya la Unión Solidarista Guatemalteca. Fíjense que cuando llega el coronel Enrique Peralta Zurdia, que había estado precisamente como embajador en Costa Rica, le pareció muy atinado todo este proyecto solidarista y vuelve a invitar y dice, señores, hoy sí necesito y vamos a apoyar este movimiento en Guatemala. Y bueno, dice que invita hasta dentro de los que invitó, estaba precisamente el gerente general del Comisariato del Ejército. Yo creo que por hoy no sé, yo creo que todavía existe, pero no como existió muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este proyecto le pareció muy atinado, lo comenzó a apoyar. De repente dejó de apoyar. Dijo, no, señores, mejor voy a crear el Banco de los Trabajadores. Entonces, él decide en 1963 mejor dejar de apoyar al movimiento solidarista y apoyar la creación del Banco de los Trabajadores, que por cierto dice que en un principio se pretendió llamar Banco de Prestaciones. La segunda etapa en Guatemala. Acá ya interviene el sector agropecuario. Comienzan a reunirse finqueros y exactamente es el ministro de Agricultura, Leopoldo Sandoval, quien invita a Álvaro Portela Lumbrera también
que prácticamente era el fundador del movimiento solidarista en Guatemala, y inicia precisamente todo un proceso. Aquí sí comienza a funcionar como tal, y en su segunda etapa, la primera empresa en Guatemala que tuvo una asociación solidarista fue Finca La Perla, Santa Delfina y anexos. Si yo le preguntara en el examen, la primera fue en Carbogás en Guatemala, ¿sí? Y la segunda fue Finca La Perla. En Costa Rica, ¿cuál fue la primera? La primera que se dio, ¿sí? Librería López y esta fábrica de dulces Gallo. Esas fueron las dos primeras que se dieron en Costa Rica y en Guatemala. En la primera etapa Carbogás y en la segunda Finca La Perla, Santa Delfina y anexos, ¿sí? También dice que ya en 1985 ya tuvo mucho desarrollo y en Guatemala precisamente se crea la Federación Centroamericana de Uniones y Acciones Solidaristas. Miren hasta dónde llegó a unificar. Hoy por hoy, si usted busca en internet y vea cuántas, la verdad que es un número bastante grande de solidaristas en Guatemala, ¿okay? Luego, un concepto. ¿Quién nos apoya para...? Yo, licenciado. Por favor, Muy bien. Ahí estamos. En concepto, ¿verdad? Sí, por favor. Concepto de solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico-social orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático, que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Bueno, principios. ¿Cuál es el principio? Dice el aumento de la producción y su distribución equitativa. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente. Deben de haber garantías sociales para los trabajadores y garantías económicas para los empresarios. La riqueza debe producirse eficientemente y se crea, y ya creada, distribuirse equitativamente. Lucha de clases debe eliminarse por cualquier medio. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir su espíritu hostil en un principio de reversión solidarista. El auxilio de la ciudadanía debe convertirse en un interés de ahorro en la empresa. El ser humano es libre y sociable. La iniciativa, la inventativa y la capacidad individual son el motor del progreso. El poder público no se usará para competir con ventaja con la iniciativa particular o suplantarla. La empresa debe ser una institución ético-económica en cuyo seno se produce riqueza. Todo asalariado tiene el derecho y la obligación de acumular un patrimonio por medio del ahorro propio. ¿Qué características tiene? Entre las características más relevantes y particulares de la acción solidarista están fomento de ahorro personal y capitalización de los trabajadores por medio de un aporte patronal, porque unen sus esfuerzos y esos fondos, las acciones pueden hacer productivas inversiones en beneficio de todos a través de la creación de empresas periféricas, promoviendo con ello la armonía, la paz, la prosperidad económica, desarrollo y estabilidad laboral, trabajo, justicia, equidad y bienestar social. Fíjense que estamos hablando de pura parte económica, las asociaciones solidaristas son económicas, pero ya con tanto dinero que vayan a tener, con tantos fondos que vayan a tener, ya están pensando en crear empresas periféricas. En Guatemala, ustedes saben que las acciones son no lucrativas. En Costa Rica pueden formar sociedades anónimas, empresas indirectas. O sea, en Costa Rica participan como cualquier ente productivo, ¿sí? Las acciones solidaristas. Tienen todos los beneficios. Son instituciones que pueden ser con fines de lucro, ¿eh? Entonces vamos a ver algunas empresas ahora del solidarismo. Vamos a dejar entrar algunos que quedaron por ahí. Entonces vamos a ver algunas. Miren qué interesante. La primera es la empresa de participación laboral. En esta modalidad la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de la asociación solidarista adquiera acciones de las mismas en determinados porcentajes. Por ejemplo,
Dice que en Costa Rica, líneas aéreas de Costa Rica LATSA ha permitido que la asociación solidarista de la empresa adquirir el 32% de las acciones. Y para ellos, eso es un nuevo socio importante que va a tener la empresa. Imagínense qué interesante. Pero no estamos hablando de ninguna reivindicación de carácter económico social para la clase trabajadora. Estamos hablando de empresas que van a generar dinero, que van a generar ingresos económicos que les va a permitir tener ahorros, capitalizarse o bien crear empresas. Y en este caso en Costa Rica les permitió inclusive adquirir acciones. Imagínense hasta dónde llega. Empresas periféricas de cogestión, estas son importantes. En esta modalidad se crea una empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios. Siempre aparecen los empresarios, ¿verdad? Cuya propiedad es compartida. Hay de ambos. En los porcentajes que ambos determinen de común acuerdo. Por lo general, la mayoría siempre le pertenece a los trabajadores. Pero vamos a poner el ejemplo que pone este tratadista. Por ejemplo, es Cementos Progreso en Guatemala. Tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado así. 60% por la acción solidarista, es decir, de los trabajadores, y el 40% de la empresa matriz. Hoy por hoy yo les digo, valdría la pena revisar, porque las acciones solidaristas no se les permite crearse con fines de lucro. ¿Sí? Entonces podrán tener otro tipo de asociación, pero no una acción solidarista, porque en Guatemala no se les permite el lucro. ¿Sí? No se les permite el lucro. En Costa Rica sí compiten, ¿no? Compiten. Empresas periféricas de propiedad laboral. En esta unidad crean una empresa, por iniciativa también de trabajadores y empresarios, pero es propiedad de la asociación solidarista. ¿Pero quiénes crean la empresa? Trabajadores y empresarios. Generalidades. La creación de nuevas empresas por parte de las acciones solidaristas contribuyen al paso más trascendental en las operaciones de esta, porque además de generar una nueva fuente de ingreso para los asociados, generan nuevas fuentes de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje del desempleo existente en el país. No es aplaudirlo. Algunas acciones solidaristas han adoptado como política contratar los servicios de familiares de los asociados a fin de contribuir a mejorar el presupuesto familiar. No, eso es de aplaudir, pero no tienen hasta este momento la participación como representantes de trabajadores. Pero fue tanto el auge que tomaron en Costa Rica que comenzaron a participar en la negociación colectiva. Ya en los arreglos directos, que Guatemala lo tienen en el 374, pero hablamos de Costa Rica. Fíjense que en la negociación colectiva eran las zonas solidaristas las que elegían a los comités permanentes para poder participar en este tipo de negociación. Pero para efectos que nos quede grabado, ¿quién nos apoya aquí con la lectura de esta parte? Si quiere yo, licenciado. Solo que vamos a entrar aquí a Diego. Por favor. Las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro y administrar la cesantía, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Otro elemento fundamental es que se trata de organizaciones bajo el control de los patronos, toda vez que sus juntas directivas generalmente queden en manos de empleadores administrativos, considerados de confianza de los patronos, y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos en dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además de las funciones mutualistas, y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones solidaristas asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas de relaciones laborales y de negociación colectiva propias de los sindicatos.
Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin la participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que se pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. Sí. Mediante estas estructuras se han promovido arreglos directos de condiciones de trabajo con el patrón, sustituyendo a las convenciones colectivas que, conforme a la legislación costarricense, tienen fuerza de ley profesional y solo pueden ser celebradas entre sindicatos y patronos. El arreglo directo consiste en un tipo de negociación colectiva regulada en el Código de Trabajo de Costa Rica. Para su negociación con el patrono se requiere que los trabajadores estén representados por un comité permanente de trabajadores que en principio es nombrado por la Asamblea General de los Trabajadores de las empresas colectivas. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Creo que es José Ernesto. Son los promotores del solidarismo quienes usualmente organizan y convocan a los trabajadores para realizar las asambleas donde se eligen los comités permanentes de trabajadores, mientras que los sindicalistas tienen serias limitaciones para entrar en las fincas a organizar a los trabajadores. Esta particularidad da como consecuencia que los comités permanentes carezcan de la autoridad indispensable frente a sus patronos para la negociación de... Y ya no se mira más el texto. Okay. Para la negociación de mejores condiciones laborales, con el agravante de que los arreglos directos no tienen el carácter de ley profesional. Se trata de acuerdos sui generis, de menor cuantía que no tienen carácter vinculante para los patronos. Asimismo, la suscripción de arreglos directos ha significado una considerable baja en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de las empresas en que fueron negociados, pues la mayoría de las veces se limitan a repetir las normas que contiene el Código de Trabajo, con lo cual no contribuyen a aumentar para los y las trabajadores los beneficios económicos sociales que se logran a través de las convenciones colectivas. Otra particularidad fue que en muchos de estos arreglos directos se reconocieron cláusulas a favor de las asociaciones solidaristas, desconociendo la existencia del sindicato. Estas prácticas dieron como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas en las empresas privadas suscritas entre patronos y sindicatos y, por el contrario, un elevado número de arreglos directos celebrados entre patronos y comités permanentes de trabajadores, situación que se mantiene hasta la fecha. Fíjense que, bueno, una de las cosas es de que estas asociaciones solidaristas en Costa Rica se metieron a la negociación colectiva y también a los arreglos directos. Es más, ahorita exactamente vamos a ver por qué hubo una queja de la Confederación Costarricense de Trabajadores y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales, porque dijo, señores, no es posible que ellos se estén llevando a cabo. ¿Por qué la lectura del compañero de Héctor? Vean lo que pasó. En 1988, la Confederación Costarricense y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y fue identificado como caso de expediente número 1483. ¿Cuál era la queja? Señores de la Organización Internacional del Trabajo, les informamos que en Costa Rica la ley 6.970 concede a las acciones solidaristas ventajas en lo organizativo y en lo económico para que compitan en mejores condiciones que el sindicalismo. Que las acciones solidaristas son organizaciones de trabajadores bajo el control de patronos, violentando los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y que el solidarismo interviene en actividades propias de las organizaciones sindicales. Se metieron a la negociación colectiva,
se metieron en los arreglos directos. Entonces hubo esta queja hoy. La queja dice que primero el Comité de Libertad Sindical dice, y al final termina aprobando, dice, sí señores, ustedes no pueden representar intereses de trabajadores porque hay intervención en su creación por parte del patrón. Aparte de eso, la ley efectivamente tiene mucha desigualdad, porque a ustedes les previenen fines de lucro y a las empresas, a los sindicatos no se les permite. Y bueno, comienzan a hacer una serie de discusiones. Fíjese que en las conclusiones el Comité de Libertad Sindical de Acción Internacional llega y rinde su informe y efectivamente les dice, ustedes no pueden ser interlocutoras de la clase trabajadora en Costa Rica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que hace un análisis, el Comité de Libertad Sindical y la misión de contactos directos de la Organización Internacional que los dos establecen que efectivamente se estaban violentando derechos de la clase trabajadora y los sindicatos en Costa Rica, el informe lo presentan única y exclusivamente, lo presentan. Bueno, la denuncia fue en contra del gobierno de Costa Rica. Y esta denuncia, fíjense que la presentan únicamente al Consejo de Administración de la OIT. Este consejo, pues precisamente recibe las conclusiones y lo traslada a la Conferencia Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo, hablamos que es el Parlamento, es precisamente, yo creo que ahorita las autoridades guatemaltecas van a Naciones Unidas, no sé si van en relación a la Conferencia Internacional del Trabajo, pero estas todos los años se lleva a cabo, todos los años. Se le ha considerado el Parlamento Internacional. Fíjense que esas conclusiones de la misión de contactos directos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo nunca llegaron o nunca se discutieron en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Eso permitió que tanto la prensa como las organizaciones socialistas en Costa Rica comenzaran a promover dentro de ese país que la Organización Internacional del Trabajo prácticamente lo estaba reconociendo como representantes de la clase trabajadora. Y viene la OIT, entonces ya interviene y le advierte a Costa Rica, le dice, no señores, tienen que modificar la ley, tienen que modificar la ley. Y Costa Rica dice que como Estado nunca quiso emitir una respuesta, ni tampoco los empresarios. Fue precisamente hasta 1993 donde los trabajadores organizados de Estados Unidos no acuden a la OIT, no, acuden ante una entidad propia de Estados Unidos, ante la Oficina de Representantes para el Comercio de Estados Unidos. Dicen, señores, en Costa Rica se están violentando derechos a la sindicalización, derechos a los trabajadores sindicalizados y se está favoreciendo a las acciones solidaristas. Presentan la denuncia y entonces dice que Estados Unidos y dice, señores de Costa Rica, van a ser sancionados con la eliminación de exenciones arancelarias al sistema generalizado de presencias. ¿A quién le puede afectar la exención arancelaria? No solo al gobierno, sino también a los empresarios. Entonces dice que cambió totalmente el panorama, pero no totalmente, cambió el panorama. Lo que no han querido hacer durante muchos años, en 15 días modifican las leyes. Y dicen, señores, les vamos a decir, y aparecen ya disposiciones legales y algunas reformas a la ley que crea las acciones solidaristas. Dice, señores, acciones solidaristas, ni ustedes como asociación ni sus órganos de gobierno pueden realizar actividades que son propias de los sindicatos. No, por eso dice que van a tener prohibido, dice, realizar cualquier clase de actividad tendiente a combatir o de alguna manera entorpecer la formación y funcionamiento de los sindicatos. También dice que se les prohíbe celebrar convenios colectivos o arreglos directos de carácter laboral. Pero vean, sí dejaron un artículo con el que siguen abusando de la negociación colectiva y el arreglo directo. Resulta que dijeron, señores, los sindicatos se pueden constituir y redujeron a 12. Con 12 trabajadores ustedes pueden formar un sindicato. Pero para poder
llegar a arreglos directos o a convenios colectivos, necesitamos que los sindicatos que se formaron con un mínimo deben de tener como afiliados la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Y eso es sumamente imposible. Y eso es lo que permite que siga negociando. Las negociaciones colectivas y los arreglos directos lo sigan haciendo las acciones solidaristas, aparentemente representando al sector de la clase trabajadora. Vamos a ver quién me lee esos últimos dos párrafos para que nos quede claro. Yolik, se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado, especialmente en el sector agroindustrial, lo que impide la negociación de convenciones colectivas de ese sector. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales, tales como despidos de dirigentes sindicales, mientras a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral, separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas, ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas, mientras a trabajadores afiliados a las asociaciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores, solamente en razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las asociaciones solidaristas cuentan con el consentimiento y apoyo de los patrones, quienes manifiestan una abierta preferencia por este tipo de organizaciones en detrimento de las sindicales. Fíjense que en Guatemala ingresen ustedes a la página de internet y se dan cuenta cuántas entidades solidaristas hay. Claro, aquí tienen ellos el inconveniente que no les permiten fines de lucro. Sin embargo, por ejemplo, hay una por ahí por la zona 2, donde yo vi que venden productos, pero como es en fines de lucro, aparentemente los dan un poco menos del mercado. También vi otra por ahí que consiguen producto que ya está por vencerse, no se ha vencido. Y entonces también lo ponen a disposición de empresas o de personas individuales a un costo menor de lo que está en el mercado. Entonces, aparentemente son asociaciones solidaristas sin fines de lucro. Están vendiendo menos de lo del mercado, no están generando ganancia. Entonces, en Guatemala también existe. Costa Rica, no, en Costa Rica tienen todo el apoyo. En Costa Rica tienen todo el apoyo, no solo del gobierno, del sector empresarial y de las empresas transnacionales. Claro que les conviene, porque primero ellos no pueden representar intereses de trabajadores, pues si su creación es compartida con el patrono a base del aporte económico. Pero miren, van más allá de estas acciones solidaristas, los tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana en Costa Rica, miren lo que pasó. Quien apoyó todo este proyecto fueron naciones solidaristas, al extremo de llegar a lo siguiente. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizarse. Por esa razón, en el referendo llevado a cabo en Costa Rica en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Miren, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral. A ese extremo llegó el gobierno de Costa Rica, de darle ese papel al movimiento solidarista. Evidentemente, con esta posición de apoyo al tratado, las acciones solidaristas obtuvo el beneplácito y el reconocimiento tanto del presidente en ese entonces, el doctor Óscar Arias Sánchez,
como el sector empresarial nacional y transnacional, que lo asume como un representante de los trabajadores. Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito en un nuevo posicionamiento como representante del sector laboral no solo en Costa Rica, sino también en la región centroamericana. Vean hasta dónde ha llegado el solidarismo en Costa Rica, ¿sí? Pero bueno, veamos otras teorías. Están también las acciones solidaristas como un enfoque latinoamericano con la famosa teoría Z. Hay varias teorías hoy, pero esta creo que por efectos de la cátedra vamos a lanzar esta. Hay otra, yo he leído otras teorías, pero miremos esta que me parece un poco antigua, pero que está atinada con el tema que venimos viendo y nos amplía el panorama. ¿Quién? Bueno, solo quiero ver. Selene, ¿querías hablar? Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que cuando usted estaba hablando, yo trabajé en un periódico que tenía capital tico. Y precisamente, pues, como para evitar el tema del sindicato, abrieron una asociación así de este tipo, solidarista. Y pues a mí, desde mi perspectiva de empleada, pues considero que fue una de las empresas de las que más he podido yo como prosperar, porque recuerdo que me quitaban creo que el 5% de mi salario, el patrono ponía otro 5% y eso se iba haciendo así como un fondo, un ahorro. Claro. Y yo tenía, por ejemplo, adentro de la planta había una como tipo despensa. Uh-huh. Y, por ejemplo, uno podría ir a comprar ahí y después, y así, bien bonito. Pero lo que más me gustó fue que, por ejemplo, si usted estaba interesado en adquirir un carro o algo así, usted podía ir al lugar, escogerlo y la asociación se lo pagaba. Teníamos indemnización universal. Y, por ejemplo, del fondo de que usted había ahorrado de sus descuentos, cuando usted se iba a la empresa le daba el mismo porcentaje. Entonces, como que lo motivaban a uno para ir ahorrando y ahorrando, ¿verdad? Porque uno decía, bueno, cuando me voy de aquí me voy a llevar tanto. Y pues, como le digo, para mí esa fue una experiencia de las mejores que he tenido hablando laboralmente, porque lo motivan a uno también para trabajar mejor, ¿verdad? Fíjese que es la posición de Selene me parece una posición bien atinada. Lo que sí, Selene, no vamos a apartar es que en ningún momento, por ejemplo, estas acciones solidaristas se oponen, por ejemplo, al incremento de salario, porque ellos creen que el incremento de salario crea inflación. O sea, desde el momento que dice que vamos a aumentar salarios, ya está. Y no dejan de tener razón, pues, porque es una verdad. Cada vez que hay aumento, como no tiene control el Estado con una política general, entonces nos dan el aumento y pues ya los 5 días ya todos los productos subieron, mayormente la canasta básica, ya subieron su valor. La experiencia de Selene me parece a mí formidable. Selene lo veo desde el punto de vista trabajadora con un beneficio de proyección social. Pero, por ejemplo, Selene, la empresa pues era de origen costarricense, y los costarricenses están inmiscuidos en la relación solidarista como no tenés idea. Lo que sí no se puede permitir es que la acción solidarista represente intereses de trabajadores. Porque si lo que tú dices, todo el beneficio se traduce en un beneficio económico. Lo que tú nos decís, yo hago un aporte y también va a ser un aporte mi patrón. Y a la hora que yo me retire tengo ese fondo. No sé, pero ellos aquí, estando en Guatemala, tenían la obligación, adicionalmente, aparte de tu indemnización, tus prestaciones laborales, tu salario, tus ventajas económicas. Imagínate, eso es interesante. Pero sí, todo eso no lo daban, licenciado. La verdad es como le digo, de todas las empresas en las que yo he trabajado, la única que he obtenido un beneficio ha sido esa. De ahí, al contrario. Todo. Pero acuérdate que no te lo han dado otras empresas, no porque no lo diga la ley,
sino por el abuso y aquellos malos patronos que piensan que nosotros los trabajadores como que nos están haciendo un favor. No, si el trabajo a nosotros genera producción, los buenos trabajadores le generan riqueza al patrón, ¿sí? Pero no lo miden desde ese punto de vista. Nos miden siempre con esta filosofía de la vida. Exacto. Y sí, también había así como una cláusula que decía que no podíamos hacer algo así sindical. Sí. Me recuerdo también. Que eso es prohibido, o sea, es que no pueden haber cláusulas que tipean sindical. Entonces, claro, pero si se ven, todo se traduce en la parte económica, ¿sí? Ahí no te están hablando de jornadas de salario, no están hablando de tiempo de historia, no están hablando de ninguna de esas cosas. Te están hablando de la parte económica. Claro, nosotros en Guatemala, como dice Selena, se ve como una maravilla. Imagínense a nosotros poder adquirir un carro. Hoy por hoy, si vamos al sistema bancario o cualquier otro sistema, pues miramos que es carísimo, una cooperativa, un prestamista, nos va a salir ese carro como 3 veces más de su valor. La acción solidarista posiblemente no los compre, pero con una tasa de interés bajísima, bajísima. Entonces es interesante. Pero imagínate, Selena, que en Costa Rica participaron o participan ya en el sector financiero. O sea, el partido político sí no les funcionó. Lo que sí considero que no puede ser son representantes de los trabajadores. Lo que sí no pueden ser ellos es participar en la negociación colectiva. ¿Por qué? Tú mismo lo dijiste. Un porcentaje de ahorro lo pongo yo y lo otro lo pone la empresa. Entonces es una empresa con injerencia directamente del patrón. Su origen es estrictamente empresarial, no es de la clase trabajadora. Entonces, en lo que sí usted de acuerdo de que todos esos beneficios que usted nos habla, formidables son y hay que aplaudirlos. En lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que, por ejemplo, como en la negociación colectiva, en los arreglos directos, en la composición de organismos estatales o bien representarnos internacionalmente en condiciones tripartitas, sí no lo pueden hacer. Eso sí no pueden hacerlo, porque no están creadas. Vamos a terminar esta parte en los que vamos hablando un poco. Fíjense que vamos a ver estas nacen en Japón, estas nacen en Japón. La primera es vida y carreras profesionales. Bueno, ¿saben qué es lo que pasa en Japón y en los países industriales como Japón? Aquí la base de esto es exactamente la estabilidad laboral. En Japón, los empleados conservan su trabajo hasta que llegue su retiro obligatorio, que es a los 55 años. Escuchen, conservan su trabajo, no hay despido. Esa es una de las características de este sistema. Claro, a excepción de los directores administrativos. Y 2, en el momento de retirarse le dan una indemnización de 5 a 6 años del valor de su salario. Bueno, ustedes dirán, estaba mejor en Guatemala. No, pero allá tienen otro tipo de prestaciones. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social, tienen un servicio colectivo. Ellos mismos van a crear su sistema de seguridad social. Y miren la profesionalización como la ven. Nosotros aquí, por ejemplo, si Selene trabaja en una empresa, decimos formación académica, cursos, maestría, bueno, profesión universitaria, maestría, doctorado, inglés o programa. No, esto dicen, estos países industriales dicen, señores, para que nosotros digamos que Selene es una que se está profesionalizando en la empresa, lo que vamos a hacer es que ella conozca la organización de la empresa. Mejor si logramos incorporarla a todas las dependencias de la empresa, porque cuando ella conozca la empresa como tal, entonces va a ver qué necesidades tiene esa firma, esa empresa, y su posición va a cambiar. Y su especialización es porque ella, la empresa, la puede utilizar en cualquier dependencia que ella va a hacer funcionar porque las conoce. Sistema de evaluación y promoción a largo plazo. Bueno, acá lo que está diciendo, señores, en este sistema, los empleados, bueno, en este sistema hace que los empleados, los trabajadores, no pretendan hacer avanzar sus carreras a expensas de otros. Eso está bien.
porque todos serán evaluados en equipo, por lo menos en los primeros años. Todos los trabajadores, desde los niveles más bajos hasta más altos, pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo. Y esto llega a crear un sentimiento de arraigada solidaridad, siendo lo importante la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no pueden engañar. Hecho fundamental, es la piedra angular del éxito de las redes laborales de las empresas Z. Empresas satélites son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente al cliente principal, lo cual constituye un monopolio bilateral. Lo que hablaba de la cervecería. La cervecería crea una nueva empresa que es de relación solidarista y, por ejemplo, si ellos el envase lo hacía otra empresa, ahora solo se lo van a comprar a esta empresa satélite, ¿sí? Entonces es un monopolio bilateral que, imagínense esa nueva empresa, el cliente fijo que tiene es la cervecería, no necesita otro cliente. La cervecería es suficiente. Y miren lo que dice, emplea a pocas personas. Tampoco crean grandes, o sea, la empresa matriz, la cervecería no va a dejar que nosotros el día de mañana podamos crear nuestra propia cervecería. No, nos van a dar parte de lo que ellos hacen, que al final de cuentas es un servicio que le vamos a prestar, ¿sí? Dice, en relación, se traduce en gran productividad, en mayor productividad, lo que con el tiempo cada una de las partes aprende a coordinarse armoniosamente. En completo, eso es lo que quiere decir. Condiciones de trabajo humanizadas. Dice, una organización es similar a nosotros mismos, a la persona, a Vidal Ortiz, al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos. La organización, la empresa, desarrolla con el tiempo su propia personalidad característica. Va a tener una serie de símbolos, ceremonias que comunican al personal los valores y creencias más arraigadas dentro de la empresa. La filosofía de la teoría Z expone que la vida de cualquier trabajador de un todo no es la mitad máquina, o sea, el trabajo en su jornada de trabajo, y la otra mitad es humano en sus horas previas y posteriores al trabajo. No, para ellos es un todo. Por lo que esta sugiere que las condiciones de trabajo humanizadas no solo aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, sino también la autoestima de los trabajadores. Una organización laboral implica una forma sutil de coordinación entre individuos. No cabe duda que cada persona y cada grupo dentro de ella es como un órgano del cuerpo. Miren esta que bonita. Ambiente de confianza, amistad y trabajo en conjunto. La confianza y la amistad son aspectos fundamentales en esta teoría. Lo agradable de esta lección es la oportunidad que nos brinda para lograr nuestros objetivos en compañía de nuestros amigos. La confianza es la forma de trabajar en conjunto en una organización como esta, en un medio de comunicarle a todos los trabajadores que tienen importancia como seres humanos íntegros, no como piezas aisladas. Las relaciones interpersonales armoniosas hacen que las empresas adopten formas de administración de la teoría Z tengan éxito como sistema social y organización económica, para lo cual se crean grupos cohesivos y semiautónomos denominados círculos de calidad, que provoca en los trabajadores un sentido colectivo de responsabilidad, fomenta el sistema de toma de decisiones por consenso, el interés general más que el interés individual. Es otro de los aspectos relevantes de esta teoría, lo que en Japón llaman holismo, que equivale a sinergismo. Ha comprobado este autor de esta teoría que el colectivismo japonés es eficaz desde su punto de vista económico. Hace que las personas trabajen en armonía y se motiven entre sí para brindar su esfuerzo y alcanzar mayor satisfacción posible. Y miren por último la bonificación anual. Las empresas de teoría Z ofrecen a sus trabajadores una bonificación anual que asciende de 5 a 6 meses de sueldo. Este método de compensación traslada en parte a los riesgos empresariales de negocio. Lo que está indicando esto es bien sencillo. Imagínense ustedes en este tipo de empresas. Selene Noriega tiene sus salarios,
Pero imagínate que anualmente te digan, Selene, adicionalmente, usted va a tener acá y le vamos a dar también esta bonificación que corresponde a 2, 3 meses o 6 meses de salario. ¿Se recuerdan ustedes que empresas como Guatel, de las ganancias que quedaban, creo que lo hace por ahí las portuarias, de las ganancias, ese porcentaje de ganancia lo distribuyen dentro de los trabajadores? Esta bonificación anual en la teoría Z, lo que dice, señores trabajadores, cuando la teoría Z, cuando la empresa le está dando bonificaciones más allá de lo establecido en la ley, le está compartiendo su ganancia, prácticamente sus derechos de riqueza como accionista, se lo está trasladando a usted, dándole este tipo de bonificación. Eso es en concreto lo que quiere decir estas teorías. Solo para terminar, como estas teorías, pues Selene nos da su mejor experiencia, que ella la vivió. Pero escuchen, no pueden representar a la clase trabajadora, no pueden representar. Son entidades de mucho beneficio para la clase trabajadora, pero no pueden representar. ¿Por qué? Porque quiero terminar la clase con la lectura del artículo 206. No sé quién tiene por ahí su código. 206. Aquí es. Por favor. Aquí lo tengo yo. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independientemente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. ¿Sigo? Vean qué interesante. Nosotros tenemos una definición de lo que es un sindicato. Las acciones solidaristas, su finalidad es otra. Ya leímos una definición. Entonces, no pueden representar los intereses de la clase trabajadora, que son un beneficio indiscutible. Imagínense qué hermoso sería de que nosotros tuviéramos sindicato y adicionalmente tuviéramos estos beneficios. Claro, con una dirigencia sindical consciente, con una dirigencia sindical objetiva, con patronos que saben que nosotros, la clase trabajadora, no se trata de pagarnos menos del mínimo. Se trata que el mínimo es el mínimo, señores. Si podemos superarlo, hagámoslo. Yo les digo, pueden verificar si tienen amigos en, no sé todavía, empresa portuaria, por ejemplo. Comparte parte de sus ganancias a sus trabajadores. Y hay otras entidades, que comparten sus ganancias con sus trabajadores. ¿Sí? Hay fondos privativos todavía que han permitido que los compartan con sus trabajadores. Y eso es valioso. Pero no significa precisamente que estas entidades van a representar a los trabajadores. ¿Sí? Está bien claro que en Guatemala únicamente nos pueden representar, por ejemplo, una entidad solidarista en Guatemala no puede firmar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, no puede plantear un conflicto de carácter económico-social, no puede participar en un arreglo directo. En Guatemala sí tienen vedado ese derecho. La experiencia de Selene me parece formidable, ella lo vivió y ella, como criterio de esta cátedra, es de que veamos todos los aspectos negativos y positivos. Ella nos habla de un aspecto muy positivo, al extremo de decir que en su existencia de vida, en su existencia laboral, la mejor empresa que ha trabajado era una empresa que tenía una asociación solidarista. Bueno, lo vamos a dejar hoy por ahí por cuestiones de tiempo, para que ustedes descansen unos minutos, que no se les olvide que ya está programado el examen de segundo parcial, creo que nos toca el 8. Por favor, no vayamos a perder las otras 2 clases que son presenciales, porque nos vamos a organizar bien para ver de qué manera vamos a estudiar y vamos a llevar a cabo el examen. Así es que un fuerte abrazo, feliz fin de semana, y si Dios nos permite, nos vemos el día miércoles. Gracias, Feliz noche, Lick. Se cuidan. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias.